Gracia y paz de Dios, queridos hermanos, amigos. Estamos terminando la semana y hoy escudriñaremos el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 25, versión internacional. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, instalados en sus mesas a los cambistas dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los cambistas dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: «Saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado?». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: «¿Qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera?». «Destruyan el templo», respondió Jesús, «y lo levantaré de nuevo en 3 días». Tardaron 46 años en construir ese templo, ¿y tú dices que vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería Jesús era su propio cuerpo. Así pues que cuando se levantó de los muertos en su resurrección, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura, en las palabras de Jesús. Mis queridos amigos y hermanas, después de las bodas de Caná, Jesús se dirigió a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Era una obligación de todo judío que fuera a Jerusalén 3 veces al año para celebrar la Pascua, el Pentateuco y los tabernáculos. Éxodo 23, 14 al 16. Al llegar al templo, Jesús se indignó por lo que estaba sucediendo ahí. Para poder entender esto, debemos recordar lo que la ley exigía a cada judío adulto, y esto era presentar su ofrenda al templo, fuera un buey, una oveja o una paloma, según sus finanzas. Sin embargo, la mayoría de estos judíos habían sido dispersados por todo el mundo, por lo que hacían grandes peregrinaciones para llegar a Israel. Y esto fue aprovechado por los judíos audaces, que cambiaban monedas griegas, romanas, etíopes y otras, ya que en el templo solo se aceptaban las monedas judías, debido a que las demás eran consideradas como impuras y paganas. Y esto generaba grandes ganancias a los astutos. Por otro lado, la venta de los animales para el sacrificio resultó ser un gran negocio, los cuales eran vendidos a mayor precio del que se vendía fuera del templo. Si alguien compraba un animal afuera del templo, que era más barato, y lo llevaba al templo, antes de entrar existía un grupo de inspectores que lo examinaban, los cuales eran tan rigurosos a tal punto que rechazaban a todos los animales, declarándolos como indignos, no aptos para el sacrificio. Es por ello que Jesús se indignó, haciendo un azote de cuerdas, y echó fuera a todos estos mercaderes abusivos. Esto nos enseña a todos nosotros como seguidores de Cristo, que ningún hombre debe de abusar de las cosas santas, que son eternas, especialmente de las cosas consagradas al templo de Dios. A lo largo de la historia, muchos abusadores se han aprovechado de la gente, haciéndose ricos a costa de la necesidad espiritual, a causa de orar por sus enfermedades, a causa de orar por algún milagro. Muchas personas son exprimidas por aquellos que venden los favores de Dios. Sin embargo, esta conducta es condenada y reprobada por Dios. Los que venden en la iglesia son los que buscan lo que les agrada y no lo que le agrada a Jesucristo, haciendo todo vendible, porque quieren ser pagados. Simón el mago quiso comprar la gracia del Espíritu Santo, porque se proponía venderla. Era de aquellos que vendían palomas, porque el Espíritu Santo apareció en forma de paloma. Pero la paloma no se vende, se da gratis, porque se llama y representa la gracia. Agustín de Hipona.
Los discípulos quedaron llenos de asombro. Al vivir tal experiencia seguramente quedaron anonadados al presenciar con qué actitud su maestro echa fuera del templo a los mercaderes y a los cambistas. De tal manera que se acordaron de las palabras dichas por David cuando dijo: el celo por tu casa me consumirá. Salmo 69:9. ¿Podríamos imaginar de alguna manera lo que los discípulos sintieron mientras estaba sucediendo esto? Qué avergonzados debieron haberse sentido por las acciones de Jesús. No hacía mucho tiempo que le habían conocido y estaban con él, y aún no le conocían totalmente muy bien. Se habían sentido atraídos por las cosas tan asombrosas que él decía, las cosas que él hacía. Habían creído de todo su corazón que él era el Mesías esperado. No habían desentrañado, no habían resuelto todo el rompecabezas teológico que el Señor había puesto en sus mentes, pero se habían propuesto seguirle. A pesar de lo cual, lo primero que él hizo fue avergonzarles con una actitud tan impertinente. Imagínese ahora usted mismo entrando al templo, donde la costumbre se venía practicando durante muchas décadas, y sin apelar a la autoridad judía, Jesús, al que Natanael llamó maestro de Israel, se atrevió a echar a los cambistas de dinero, derramando el dinero de ellos, y echar también a los mercaderes de animales, y golpearlos con un látigo. Seguramente que los discípulos se sintieron muy avergonzados. Al mismo tiempo se sintieron atemorizados de las autoridades judías, de cómo iban a reaccionar por este flagrante desafío. Ellos sabían que aquellos fariseos no permitirían que Jesús se saliese con la suya. Es muy posible que hasta los discípulos se sintiesen enfurecidos, decepcionados con el Señor por ese comportamiento antisocial, por no cooperar con lo establecido en la ley judía. Pero ahora, sabiendo quién era Él, no se atrevían a juzgarle. Por primera vez los discípulos sintieron en sus corazones que el Maestro no podría soportar las impurezas interiores de los hombres, y comenzaron a entender que Dios no está dispuesto a tolerar la maldad de ninguna persona. Eso destaca una de las más grandes paradojas de la salvación que viene por la fe. En todo el Evangelio de Juan veremos claramente que cualquier persona puede venir a Cristo. Todos están invitados a venir a Cristo, sin importar sus antecedentes, ni todo lo mal que hayan hecho en el pasado. Por muy malvado que haya sido, asesinos, prostitutas, estafadores, mentirosos, pervertidos, borrachos, vanidosos, aquellos que justifican su propia actitud, amargados, personas de corazón duro, cínicos, hipócritas religiosos, presuntuosos que creen en su propia suficiencia. Cualquiera, de donde quiera que vaya, de cualquier raza o nación, cualquiera que se dé cuenta de que hay algo que está mal en su vida y quiera ser libre, puede venir a Jesús. Esta es la invitación. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mas ahora, con este hecho los discípulos entienden que si una persona acude a Jesús, debe de estar segura que el Maestro Divino no le va a dejar seguir siendo como era antes. El Señor no va a aceptar ni a soportar el desorden, ni la falta de compromiso. El Señor no se le extorsiona, tampoco se le dan golgorios. Sea lo que fuere, lo que pueda estar corrompiendo y contaminando el templo de tu corazón, el Señor lo limpiará, el Señor lo santificará. Muchos se han olvidado que Jesús viene pronto y que han dado por tardanza el advenimiento del Señor. Muchos son los cristianos, especialmente los jóvenes, que han malentendido las Escrituras y que siguen viviendo conforme a sus deseos y placeres. Esto se debe quizás porque hasta ahora el Señor nos ha tratado con amor y con paciencia, y porque creemos que Él va a permitir que sigamos actuando según nuestros viejos hábitos, que nos resultan para nosotros cómodos, pero que ante los ojos de Dios están mal y reprobados.
Seguramente que nosotros estamos confundiendo la demora del Señor. Y ahora creemos que tenemos que tener un cambio, una aceptación. Aquel que crea de esta manera se llevará un chasco sobre su vida. Si nosotros nos negamos a resolver todo aquello sobre lo cual Dios pondrá su dedo en nosotros, entonces le veremos venir con esa mirada encendida, de fuego en sus ojos y con un látigo sobre su mano, hasta que descubramos delante de Él toda nuestra inmoralidad, hasta que limpie todo nuestro corazón. Es por ello que Jesús dijo que levantaría un templo en 3 días. Esto se refería a su cuerpo. Esto se refiere a la resurrección. Esto se refiere a que Dios quiere hacer un santuario sobre tu vida, sobre tu cuerpo. Y tú puedes rendirte a Dios y decirle al Señor: quita de mí todo lo que me contamina. Quita de mí todo sacrificio que no llegue a tu presencia. Hazme ser un tabernáculo. Hazme ser un templo de tu Espíritu, Señor. Porque yo te lo pido en Jesucristo. Amado amigo, el Señor quiere que tú seas un templo de su Espíritu Santo. Abre tu corazón y permite que tú seas esa morada para Jesucristo. Que Dios te bendiga.